Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! He cometido lo irreversible, una infidelidad hacia mi esposo, y ahora estoy abrumada por los remordimientos. Estos me paralizan totalmente. Esta falta inconmensurable ocurrió hace apenas 2 días. Desde el instante de mi traición, un profundo arrepentimiento me ha invadido, imponiéndose como el mayor error de mi existencia. La aceptación de mis actos me resulta insoportable, enfrentándome brutalmente a la realidad de nuestra situación. A la edad de 37 años, y mi esposo un año mayor que yo, hemos tejido los lazos del matrimonio durante 15 años. Nuestro hogar se embellece con la presencia de 2 hijos, una niña de 14 años y un niño de 1 año. Aunque mi esposo es el pilar financiero de nuestra familia, trabajo con empeño, contribuyendo equitativamente a nuestras cargas e inversiones. Mi esposo no me exige esta participación financiera, pero la ofrezco de buena gana, ya que nos vemos como socios iguales en este viaje que es la vida. Así, el peso de mi transgresión me agobia de una manera insoportable, carcomiendo mi conciencia sin descanso. Temo no poder soportar un día más sin sucumbir a la desesperación. Sin extenderme en detalles superfluos, revelaré que mi trabajo se encuentra en una institución dedicada a apoyar a los toxicómanos en recuperación, ayudando en su reintegración a la sociedad. Allí encontramos individuos de todos los ámbitos, desde los sin hogar hasta los más afortunados. Mis colegas y yo observamos regularmente que la dependencia no hace distinciones sociales, afectando indistintamente a cualquiera, sin importar su estatus en la sociedad. Es en este entorno profesional donde conocí a la persona con la que ocurrió mi error. Me abstengo de describir nuestro acto como un romance, ya que no hubo emoción ni apego involucrados. Fue un acto impulsivo, casi similar a una trance. El hombre en cuestión, un antiguo paciente que concluyó su tratamiento en nuestra institución hace más de 3 meses, es un joven de 28 años. Proveniente de una familia acomodada, sus padres apoyan su estilo de vida, aunque trabaja como portero los fines de semana y conductor varios días a la semana. La mayoría de sus ingresos son asegurados por su familia. Su seguridad y su poder de persuasión extraordinario, junto con una condición física mantenida por su trabajo de portero, sin duda jugaron un papel en mi inexplicable atracción hacia él. Esta atracción me impulsó a adoptar un comportamiento que nunca habría considerado normalmente. Quiero aclarar, para aquellos que lean estas líneas, que no soy consejera ni terapeuta, y que no tengo ningún papel en el tratamiento de los pacientes. Mi función en la institución es puramente administrativa, lo que excluye cualquier violación de conducta ética. Como se mencionó anteriormente, este hombre tiene una personalidad audaz, y comenzó a coquetear conmigo desde su llegada a nuestras oficinas. Ya he encontrado pacientes coqueteando levemente, bromas en su mayoría inofensivas provenientes de personas mayores. Sin embargo, esta vez era diferente. Sus intenciones parecían sinceras, y su perseverancia implacable me dejaba a la vez desestabilizada y extrañamente halagada. Después de terminar su tratamiento, no tuve ningún contacto con él hasta la semana pasada. Nos cruzamos por casualidad en una estación de servicio. Él estaba en su moto, luciendo mucho más saludable y sereno que antes. Fue cortés, reconociendo su comportamiento autoritario pasado y presentando sus disculpas. Ver esta transformación me conmovió, haciéndome sentir a gusto durante nuestra conversación. Hablamos un rato, y finalmente pidió mi número de teléfono, alegando que era para mantener contacto. Dudé en compartir mi número de teléfono, aunque sabía que probablemente no debía. Él me aseguró que apreciaba nuestras conversaciones, pero en el fondo sospechaba que anhelaba algo más. Les ahorro los detalles, pero a principios de semana, nos encontramos en su apartamento y las cosas tomaron un giro íntimo. Lo lamenté de inmediato. Ese día, tenía una cita con el dentista programada a las 2:30. Después, decidí tomarme la tarde, ya que mi dentista está cerca de casa. No quería hacer el trayecto de 25 minutos hasta la consulta para luego irme. Acepté visitar su apartamento, plenamente consciente de que estaba mal. Una vez allí, las cosas se descontrolaron rápidamente. Sabía que era reprobable, pero continué.
Me encontré completamente absorbida, casi hipnotizada por la situación, pero la realización del acto me golpeó de lleno, llena de arrepentimiento inmediatamente después. Rápidamente me fui, expresando claramente que nunca había tenido la intención de que esto sucediera y que no podía seguir viéndolo. Él cuestionó nuestra amistad, a lo que respondí que nunca habíamos tenido una. En el camino de regreso, me detuve en el parque de la ciudad, utilizando las instalaciones para deshacerme de mi culpa y abrumadora vergüenza. Pasé más de 30 minutos reflexionando sobre la gravedad de mis actos y las posibles consecuencias. Me di cuenta de que podría haber quedado embarazada, o peor aún, haber contraído una ITS incurable, sumiéndome en un estado de pánico. Al salir del parque, me dirigí a la farmacia donde compré un kit de Plan B. La joven farmacéutica de guardia fue increíblemente útil, guiándome discretamente a lo largo del proceso. Agradecida, sin embargo, no puedo expresar mi gratitud públicamente. Sentada en el estacionamiento, tomé la pastilla y luego llamé al chico para hablar sobre su estado de salud y sus antecedentes relacionales. Se disculpó primero, luego confirmó que actualmente no tenía ninguna ETS. Le pregunté cuándo se había hecho la última prueba, y él respondió que hacía más de 5 años. Insistí en saber si había tenido otros compañeros sexuales desde entonces, además de mí. Admitió haber tenido varios, sin poder proporcionar un número exacto, pero estimando que eran más de 5. Esta revelación me impactó profundamente, y no pude evitar romper a llorar. Él explicó que pensaba haber utilizado protección con sus parejas anteriores, pero no estaba completamente seguro, mencionando su uso anterior de sustancias. Cuando le pregunté por qué no había usado protección conmigo, respondió, de manera despreocupada, que yo no lo había pedido. Al oír esas palabras, abruptamente terminé la llamada y bloqueé su número. Sentada en mi coche, con lágrimas en los ojos, regresé a casa. Rápidamente cambié de ropa, echándola en la lavadora, antes de comenzar a preparar la cena para mi familia. Se esperaba que llegaran alrededor de las 19 horas. Mientras mi hija jugaba y mi marido y mi hijo planeaban unirse a nosotros, luché por mantener la calma. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un inmenso sentimiento de culpa me invadía, amenazando con hacerme estallar en lágrimas. La noche anterior, había seguido un patrón similar, pero mis emociones estaban aún más exacerbadas. Mi hijo notó mi estado y me preguntó si estaba llorando. Le respondí que no, atribuyendo mis ojos llorosos al polen en el aire. Estas 2 últimas noches han sido una lucha constante, y temo no poder continuar sin colapsar. Al principio, había considerado enterrar toda esta prueba y retomar la vida como si nada hubiera pasado. Pero finalmente comprendí que no podría mantener mi razón siguiendo este camino. Por otro lado, si tuviera que confesar la verdad a mi marido, nuestra relación, aparentemente perfecta, cambiaría para siempre. Mis hijos probablemente perderían todo respeto hacia mí. Pido consejo a aquellos que puedan haber enfrentado una situación similar, porque no estoy segura de cuál es el mejor camino a seguir y las consecuencias potenciales. Una noche de viernes, mientras nuestros hijos estaban en el cine con sus amigos, reuní el valor para confesarle a mi marido. Las emociones me abrumaron, y las lágrimas fluyeron de manera incontrolable. Sorprendentemente, la reacción de mi marido no coincidió con lo que había anticipado. Aunque era consciente de que mis acciones lo habían herido y devastado profundamente, mantuvo un rostro estoico, mostrando muy pocas emociones tras mi confesión. Se levantó y se dirigió hacia la ventana, perdiéndose en sus pensamientos durante un largo rato. A pesar de mis repetidas disculpas y mis súplicas para que expresara sus sentimientos, permaneció en silencio. Cuando finalmente se volvió hacia mí, su primera pregunta concernía el uso de protección, y es con gran tristeza que tuve que admitir que no la habíamos utilizado. Él respondió con un asentimiento desaprobador. Intenté tranquilizarlos explicándoles que me habían realizado pruebas, pero que aún no había recibido los resultados. Con calma, me informó que debería mudarme a la habitación de invitados y mantener una distancia de seguridad por el bien de todos. Acepté, continuando a expresar mis remordimientos, pero él no mostró ninguna reacción a mis palabras. En su lugar, sugirió que informáramos a nuestros hijos que había dado positivo en un virus y que debía estar en cuarentena durante unos días. Tras compartir esto, se dio la vuelta y caminó hacia nuestra habitación principal. Lo seguí, implorándole que se abriera y compartiera sus sentimientos conmigo.
Con una serenidad pero una firmeza aparente, se negó a expresar su deseo de estar solo con sus pensamientos. Ante mi insistencia, sacudió la cabeza y cerró la puerta, dejándome regresar sola a la sala. Pasé las 2 horas siguientes llorando en el sofá, reflexionando sobre cómo reparar las cosas. Me recuperé justo antes de que nuestros hijos regresaran a casa, alrededor de las 22 horas. A su llegada, mi marido salió de la habitación para recibirlos, y los 4 iniciamos una conversación. Ellos contaron entusiasmados sobre la película que habían visto y dónde habían ido a cenar. Mi marido parecía de buen humor y les hizo muchas preguntas a nuestros hijos sobre la película. Finalmente les informó que tenía algo que decirles. Le eché una mirada, y él asintió en señal de aprobación. Entonces revelé a nuestros hijos que había dado positivo en el virus, pero que era asintomática. Les expliqué que para la seguridad de todos, dormiría en la habitación de invitados durante unos días, manteniendo una distancia física con todos. Los niños parecían entender y preguntaron sobre la distancia requerida. Mi marido aclaró que debería ser de 6 pies. Pasamos el resto de la noche viendo televisión, hasta que sonó la medianoche y nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones. Esta noche parecía ordinaria, y comencé a sentirme un poco más optimista. Sin embargo, mi estado de ánimo cambió rápidamente la mañana siguiente. Alrededor de las 5 de la mañana, escuché a mi esposo en la cocina, lo que me llevó a levantarme y unirme a él. Estaba sentado a la mesa, sorbiendo distraídamente su café, golpeando su dedo sobre la mesa y mirando el vacío frente a él. Al entrar en la habitación, no reconoció mi presencia. Le saludé y le toqué suavemente el cuello, pero no obtuve respuesta. Entonces tomé una taza de café y me senté a la mesa para preguntarle en qué estaba pensando. Su respuesta fue una mirada distante, seguida de un desvío de la mirada cuando le pregunté si estaba listo para hablar. Me indicó que no había nada que discutir y subrayó su necesidad de reflexionar. Añadió que cuando estuviéramos con nuestros hijos, ambos deberíamos mantener una fachada normal, pero cuando estuviera solo, preferiría que me abstuviera de hablar hasta que estuviera listo para entablar una conversación. Le aseguré que entendía y que estaba lista para escuchar cada vez que se sintiera preparado para hablar. Even si acepté respetar su necesidad de espacio. Su respuesta poco comunicativa y carente de emoción me preocupa mucho. Además, me pregunto sobre la naturaleza de sus pensamientos que no podemos discutir abiertamente. Su reacción es bastante inesperada y me deja profundamente inquieta. Si alguien más ha recibido una respuesta así por parte de su pareja después de una traición, me gustaría conocer su experiencia. En una actualización posterior, quiero expresar mi gratitud a todos los que respondieron a mi actualización anterior y a sus comentarios constructivos. He respetado la solicitud de espacio de mi esposo para procesar todo lo que había sucedido. Me he abstenido de hablarle, a menos que él iniciara la conversación o se tratara de nuestros hijos. Las cosas iban razonablemente bien, hasta ayer. Era el 13º cumpleaños de nuestro hijo, y quería celebrarlo en un parque de atracciones. Pasamos un momento agradable los 4, mi esposo y yo alternando para acompañar a nuestros hijos en diversas atracciones, incluidas las montañas rusas, algunas en varias ocasiones. Hacia el final del día, mi esposo y yo incluso fuimos a hacer atracciones juntos, recordando nuestros primeros días. Esa noche, todos cenamos en el restaurante favorito de mi hijo, disfrutando de una maravillosa cena y sorprendiéndolo con una tarta helada. Fue un día excepcional. Esta mañana, me desperté con la impresión de que íbamos en una dirección positiva, ansiosa por construir sobre este día maravilloso. Cuando me dirigí a la cocina, mi esposo ya estaba allí y me saludó con un hola. Hablamos de la noche anterior y de lo agradable que había sido. Después de unos minutos, cambió de tema. Mencionó que era hora de que fuera honesta con los niños y mis padres acerca de mis acciones. Escuchar eso me sorprendió, y sentí un vacío en mi estómago. Cuando le pregunté por qué sentía eso, explicó que merecían conocer la verdad. Sugerí mantener esto entre nosotros y trabajar juntos, pero expresó que ya no quería cargar con el peso de mis actos. Compartí cuánto me sentía horrible, teniendo dificultades para dormir y concentrarme desde el incidente. Reconoció mis sentimientos pero insistió en que debía decírselo hoy. Agregó que si no lo hacía, se sentiría decepcionado y podría tener que revelarlo él mismo. Le pregunté si me acompañaría para apoyarme y demostrar nuestra unidad, pero se negó,
declarando que era algo que debía enfrentar sola. Su decisión me hirió profundamente, ya que esperaba que estuviera a mi lado para apoyarme. He pasado las últimas horas reflexionando sobre cómo abordar esta delicada confesión con mis hijos y mis padres. Aunque he redactado varios guiones, ninguno parecía verdaderamente sincero. Al final, decidí ser directa, confesar mis actos, admitir su gravedad, expresar mis sinceras disculpas y pedirles perdón. En este punto, no puedo hacer nada más que enfrentar las consecuencias de mis actos. En cuanto a los resultados de las pruebas, los he recibido y estoy aliviada de estar clara, aunque la clínica ha aconsejado una nueva prueba en 30 días por precaución. Esta recomendación me ha preocupado, aunque la clínica mencionó que nunca había encontrado un resultado positivo en una nueva prueba en tales circunstancias. Proporcionaré una actualización después de discutirlo con mi familia. Estoy agradecida por aquellos que han rezado por nosotros y solicito humildemente la continuación de sus pensamientos y oraciones. Actualización 3. He regresado para informar a todos que he confesado y compartido toda la verdad con mis hijos y más tarde con mis padres. Fue un proceso increíblemente difícil. Mis hijos reaccionaron de manera diferente, mi hija con ira, mientras que mi hijo expresaba una profunda preocupación. Mi hija incluso exigió saber la identidad del hombre involucrado, pero me negué, asegurándole que nunca lo volvería a ver. Ambos niños están muy preocupados por su padre y se han unido para apoyarlo. La reacción de mis padres fue de profunda decepción y shock. Ellos también se han alineado con mi marido, habiéndome hablado solo una vez por teléfono desde mi confesión, mientras que han conversado con mi marido al menos una media docena de veces. Estoy feliz de que lo apoyen durante este difícil periodo, ya que es un hombre maravilloso que lo merece. En cuanto a mi marido, ha expresado su gratitud por mi honestidad y por haber asumido la plena responsabilidad de mis actos, pero su comportamiento hacia mí permanece sin cambios. Estoy incierta sobre el futuro de nuestra relación por el momento. Me esforzaré por ser la mejor esposa y madre posible, encontrando placer en realizar pequeños actos de bondad para mi familia, especialmente en la cocina. Cocinar y preparar nuestras comidas se ha convertido en un momento precioso para fortalecer los lazos familiares, que atesoro profundamente. Estoy agradecida por todo el apoyo que he recibido de parte de aquellos que me han respaldado durante este difícil camino. Como mencioné en mi actualización anterior, me había abierto a toda mi familia, esperando que mi esposo y yo pudiéramos iniciar el camino hacia la sanación de nuestra relación. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado hace 2 sábados, cuando mi esposo me hizo sentar para expresar su deseo de divorciarse. Me hizo saber que, a pesar de sus esfuerzos por superar mis acciones, le era imposible hacerlo. Reveló que sufría de una tensión mental constante desde que se había enterado de mis transgresiones, tensión que ahora comenzaba a tener un impacto serio en su bienestar físico. Había consultado a un médico a principios de semana y su presión arterial había alcanzado niveles peligrosamente altos, necesitando tratamiento médico. Estaba llena de preocupación y arrepentimiento por el dolor y sufrimiento que le había causado. También estaba perturbada por el hecho de que no me había confiado sus problemas de salud hasta ese momento. Era evidente que su confianza en mí había sido rota y que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Lágrimas caían por mi rostro mientras le aseguraba que me sometería a todo lo que él decidiera, ya que no podía soportar causarle más dolor del que ya le había provocado. Expresó su deseo de un divorcio amistoso, subrayando la importancia de la equidad y la prioridad dada a nuestros hijos. Le aseguré de mi compromiso en este sentido, pero al mismo tiempo, dejé claro que persistiría en mis esfuerzos por salvar nuestro matrimonio. Su respuesta fue una cálida sonrisa, y me acerqué para besarlo. En las últimas semanas, hemos resuelto con diligencia los aspectos logísticos de nuestra separación y compartido la noticia con nuestras familias. Al anunciar nuestro divorcio a nuestros hijos, su reacción inicial estuvo marcada por lágrimas y frustración dirigida hacia mí por haber perturbado nuestra familia. Sin embargo, gracias a conversaciones sinceras y abiertas entre mi esposo y yo, finalmente apaciguamos sus preocupaciones. Al final de nuestras discusiones, todos compartimos abrazos reconfortantes, navegando juntos a través de este viaje emocional. Sin embargo, nuestros padres tuvieron una reacción diferente. Ambos profundamente consternados, suplicaron con fervor que permanecieras juntos, en particular nuestras madres que instaron a mi esposo a reconsiderar y explorar la terapia como solución potencial.
Desafortunadamente, él se negó firmemente, afirmando que no había hecho nada malo y que no necesitaba terapia. La situación empeoró hasta el punto en que tuve que intervenir para pedirles que respetaran nuestro espacio y nos permitieran manejar este asunto de forma independiente. Esta es nuestra situación actual. Tal vez no sea el resultado deseado, pero puede que corresponda a lo que merezco. Intrigantemente, desde que acordamos mutuamente divorciarnos, hemos iniciado conversaciones más profundas y reflexivas que no habíamos tenido desde hace mucho tiempo. Mi esposo se ha vuelto más abierto, relajado y ha tomado la iniciativa en la mayoría de nuestras recientes discusiones. Esto puede parecer poco convencional, pero creo que el divorcio podría ser paradójicamente el catalizador que finalmente nos acerque. La noción de divorcio aparentemente ha liberado a mi esposo. Tal vez siente que está recuperando algo que le había quitado a través de mis acciones. Recientemente, parece estar siempre de buen humor y su presión arterial ha vuelto a un nivel saludable, al punto que su médico ha sugerido una reducción gradual de sus medicamentos. Escuchar esta noticia me ha traído un inmenso alivio. Pueden llamarme excéntrica, pero esa es la conclusión a la que he llegado. Aunque preferiría seguir casada, si el divorcio aumenta mis posibilidades de reconciliarme con él, estoy dispuesta a aceptarlo. Tengo cuidado de no elevar demasiado mis esperanzas, pero rezo fervientemente cada día para que esta situación evolucione positivamente para ambos. La última actualización es que nuestro divorcio se concluyó oficialmente la semana pasada. En nuestro estado, el proceso puede ser rápido si ambas partes llegan a un acuerdo antes de la audiencia. Nuestra audiencia tuvo lugar en menos de 5 meses y todas las cuestiones se resolvieron ese día. Me hubiera gustado que el proceso se prolongara, dejándome más tiempo para intentar cambiar de opinión a mi esposo, pero las circunstancias decidieron lo contrario. Actualmente, todavía residimos en nuestra casa familiar y planeamos hacerlo durante algunos meses más hasta el final del año escolar. Posteriormente, contemplamos poner la casa a la venta, y es probable que se venda rápidamente. Este periodo que se avecina será un desafío para mí. Idealmente, me gustaría que siguiéramos viviendo juntos hasta que mi hijo termine la escuela secundaria, pero eso está por verse. Durante el procedimiento de divorcio, nuestros bienes se han compartido equitativamente. He recibido una modesta pensión alimenticia para los hijos y 2 años de pensión alimenticia que entrarán en vigor una vez que vendamos la casa y nos separemos. Soy optimista de que esto podría servir como un incentivo adicional para mi marido a prolongar la coexistencia de nuestra familia, aunque la decisión final le corresponde a él. Como se mencionó anteriormente, nuestra relación actual es armoniosa y nos llevamos excepcionalmente bien. Es como si todavía estuviéramos unidos conyugalmente, excepto por la falta de intimidad que deseo profundamente. Mantenemos una fuerte amistad y somos excelentes padres para nuestros hijos. Regularmente compartimos las comidas los 4 y participamos en diversas actividades familiares, pero mi marido y yo ya no tenemos momentos privados juntos. Sigo preguntándome por qué estaba tan apresurado en finalizar nuestro divorcio mientras no mostraba ninguna urgencia por romper nuestra coexistencia familiar. Si alguien puede aclarar esta situación, me gustaría conocer su punto de vista. Por el momento, tomo la vida un día a la vez, esforzándome por ser la mejor exesposa y copadre posible. Con un poco de suerte, mi exmarido podría valorar este esfuerzo y considerar darle otra oportunidad a nuestra relación en el futuro.